Dijeron que Israel caería, que ninguna nación tan pequeña podría sobrevivir a tanto odio. Pero la Biblia decía lo contrario. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12. 3. Mucho antes de que volaran los misiles, antes de que se formaran las alianzas, Dios ya había escrito el final. Desde la antigua Persia hasta el Irán moderno, desde la profecía hasta la política, el escenario está listo, y lo que viene a continuación sacudirá al mundo. Esto no es solo una guerra, es una colisión espiritual predicha en las Escrituras. Si amas a Dios, suscríbete. Si quieres la verdad, quédate. Ven a escuchar, porque la profecía no espera. Está hablando, ahora mismo, antes de que existieran los misiles o las amenazas nucleares, había un nombre, Persia. Antes de que los titulares advirtieran sobre las reservas de uranio y los búnkeres secretos subterráneos, antes de que los generales susurraran sobre ataques preventivos y juegos de guerra en el desierto, había una tierra de la que hablaban los profetas, un nombre grabado en los rollos de las Escrituras, mucho antes de que se temiera en la escena mundial. No Irán. Todavía no. En los días en que los reinos se levantaban por la espada y caían por el orgullo, esta tierra tenía otra identidad, una que no fue creada por políticos o cartógrafos, sino tejida en la propia profecía, Persia, un nombre que tenía peso en las cortes de los reyes y en los labios de los exiliados. Cuando la Biblia habla de Persia, no es como una nota al pie, sino como una pieza central en el drama que se desarrolla en Dios, un recipiente de poder y paradoja, una nación que una vez liberó Jerusalén y ahora amenaza con destruirla. Pero para entender la guerra que vemos hoy, tenemos que mirar más allá de las banderas y los misiles y retroceder, volver a cuando la tierra que ahora es Irán era un lienzo de imperios. Sus montañas guardaban secretos y su suelo dio origen a dinastías. En el Génesis se nos presenta a los descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé. Entre ellos hay un hombre llamado Madai, el antepasado de los medos. Su pueblo acabaría fusionándose con otra tribu, los persas. Juntos formarían una fuerza que la historia recordaría como el Imperio Medo-Persa, que se extendía desde la India hasta Etiopía, aplastando Babilonia y configurando el destino de Israel. No fue casualidad, fue una coreografía divina. Mucho antes de que naciera Ciro el Grande, el profeta Isaías, que escribió en el siglo VII c, lo llamó por su nombre, no de forma metafórica, no de forma simbólica, por su nombre. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, ungido, un rey pagano llamado Mesías por las Escrituras hebreas, no por motivos religiosos, sino por su propósito. Dios había elegido a un hombre ajeno al pacto para cumplir el pacto, y Persia sería el medio por el cual el pueblo judío sería liberado, el templo reconstruido y la promesa cumplida. Ahí es donde comienza esta historia, con Persia no como una amenaza, sino como una herramienta de restauración, una tierra elegida para un momento concreto en el tiempo, un reino que en otro tiempo se cubrió con el manto de la gracia divina. Pero la historia tiene una sombra, y los nombres pueden cambiar. Hoy lo llamamos Irán. Los titulares hablan de enemigos, de terror, de cuentas atrás nucleares. Pero antes de todo eso, antes del ayatolá, antes de la revolución, antes de la ira, estaba Persia, y la Biblia ya lo había escrito. No comenzó con una guerra, comenzó con una familia, con un padre, 2 hijos y una promesa demasiado grande para una sola estirpe. Abraham, elegido por Dios, llamado desde Ur, al que se le mostraron las estrellas que contarían a sus descendientes, se encontraba entre 2 hijos con destinos muy diferentes: Isaac, el hijo de la promesa; Ismael, el hijo de la precipitación. Ambos eran suyos, ambos eran amados, pero solo uno llevaría el pacto. La estirpe de Isaac se convertiría en Israel, un pueblo apartado, una nación a través de la cual vendría el Mesías. El pacto pasó a través de él como un fuego, iluminando el camino de la redención. Pero Ismael no fue olvidado. Dios oyó al niño llorar en el desierto y le respondió, no con el pacto, sino con la grandeza.
Haré de él una gran nación, dijo Dios. Y así fue. De Ismael surgieron las tribus árabes, los reyes del desierto y los guerreros que darían forma al mundo oriental. Pero eso es solo una parte de la historia. Había otra rama, una que la mayoría olvida. Mucho antes de que Israel saliera de Egipto, otro linaje estaba echando raíces en el lejano oriente. En Génesis 10, conocemos a los descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé. Entre ellos, Madai, el antepasado de los medos. Su pueblo se mezclaría con otra tribu, los persas, formando un nuevo imperio, uno que no provenía de Isaac, uno que no provenía de Ismael. Una tercera línea profética, el legado de Jafet, surgiendo a la sombra de gigantes. 3 líneas, 3 destinos, un guión divino. Los descendientes de Isaac eran portadores del pacto. Los descendientes de Ismael se convertirían en rivales. Y de la línea de Jafet surgió un pueblo que un día se encontraría en la encrucijada de la profecía. Persia no nació de la tensión entre Isaac e Ismael, sino que nació al margen, observando, pero no permanecería allí por mucho tiempo. Persia se convertiría en un actor central, a veces como aliado, a veces como enemigo, siempre en escena, y eso es lo que la mayoría de la gente no ve. No se trata solo de un choque político, no es solo una lucha entre judíos y árabes. Irán, la Persia moderna, se distingue no solo geográficamente, sino también proféticamente. No desciende de Abraham, sino de Jafet, a través de Madi y los medos, una rama diferente del árbol humano, pero igualmente entretejida en el plan. Persia no llevaría el pacto, pero lo desafiaría. No como un hermano, sino como un reino con su propio fuego, su propio orgullo y, finalmente, su propia agenda. De una familia surgieron las semillas de una colisión global. De una promesa, 3 caminos comenzaron a divergir, y la guerra que vemos hoy no es nueva. Nació cuando Abraham sostuvo a sus 2 hijos en sus brazos, y solo uno recibió el pacto. Él no conocía al Dios de Israel, nunca caminó por las calles de Jerusalén, nunca se postró en el templo, nunca recitó un salmo, y, sin embargo, siglos antes de que naciera, su nombre resonaba en los rollos de Isaías como un trueno antes de una tormenta. Ciro no era un profeta, no era un sacerdote, ni siquiera era creyente, pero Dios lo llamó de una manera que Israel nunca había oído antes. Mi pastor, y luego añadió, mi ungido, la misma palabra que se utilizaba para los reyes, los sacerdotes y el propio Mesías, pero esta vez se la dio a un rey persa. Babilonia había reducido Jerusalén a cenizas, su pueblo había sido arrastrado encadenado, el templo era un montón de cenizas y sus puertas habían sido arrancadas de sus goznes. Durante 70 años, Israel lloró junto a los ríos de una tierra extranjera, recordando a Sión con labios temblorosos y canciones amargas. La esperanza titilaba, pero nunca se apagó, porque a través del profeta Jeremías, Dios había hecho una promesa. Después de 70 años, vendré a por vosotros. Él vino, pero no a través de un profeta, ni a través de un milagro, a través de un hombre que ni siquiera sabía su nombre. Ciro de Persia arrasó Babilonia como el fuego arrasa los campos secos. No solo conquistó, sino que derrocó imperios, y luego, en uno de los mayores giros de la historia, hizo lo que ningún rey pagano había hecho antes. Liberó a los judíos, no por compasión, no por estrategia, sino por algo más profundo, algo divino. Esdras 1 registra el momento. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén. Ese era Ciro, un rey de Persia que declaraba la voluntad del Dios de Israel. No solo permitió que los judíos regresaran, los financió, les devolvió los vasos sagrados, encargó la reconstrucción del templo, la casa del Señor, reconstruida no por la descendencia de David ni por la mano de un profeta, sino por decreto de un gobernante gentil a miles de kilómetros de distancia. Esto no era política, era una profecía en acción. Dios utilizó un reino ajeno al pacto para cumplir el pacto. Llegó hasta Persia,
no para destruir, sino para redimir. Ciro se convirtió en el puente entre el cautiverio y la restauración, entre las cenizas y el altar, y por un momento, Persia se erigió como aliada de Dios. Pero el mundo olvida. Hoy, Irán amenaza a la misma nación que Persia ayudó a reconstruir. Pero la Biblia recuerda. Recuerda un tiempo en que Dios llamó a un hombre desde un salón del trono pagano y le dio un papel en la historia divina, no por su linaje, no por sus creencias, sino porque Dios lo eligió. Y cuando Dios elige, incluso Persia se convierte en un instrumento, incluso Ciro se convierte en un pastor. Todo comenzó con el oro, paredes doradas, copas doradas, orgullo dorado. El palacio del rey Jerjes, conocido en las escrituras como Asuero, brillaba como la ambición de un dios. Desde la India hasta Etiopía, su imperio se extendía como una sombra sobre el mundo conocido. Y enterrado en ese imperio, olvidado y disperso, vivía el pueblo de Dios. Exiliados, supervivientes, el mismo pueblo que Ciro había liberado ahora vivía bajo el dominio de su descendiente, un hombre que conocía el poder, pero no la providencia. Al principio, Persia había sido un refugio, un lugar de reconstrucción, de retorno, pero el tiempo cambia los imperios y los corazones se enfrían en manos del orgullo. Este nuevo rey no contaba con el favor de Ciro, sino con el hambre de un hombre obsesionado con el dominio. Y en su corte se encontraba otro hombre, Amán, ambicioso, astuto, consumido por el odio. Amán no solo despreciaba a los judíos, quería borrarles de la faz de la tierra, no con espadas en las calles, sino con firmas y sellos. Redactó un decreto tan definitivo que era irreversible. En un solo día, todos los judíos del imperio persa serían aniquilados. Hombres, mujeres y niños. Se enviaron los pergaminos, se fijó la fecha, y los judíos lloraron, pero no estaban sin voz. En las tranquilas habitaciones del palacio, sin que el rey lo supiera, vivía una joven judía, Esther. No tenía ejército, ni estatus, ni derecho a hablar, pero tenía algo que Amán no tenía, una vocación. Cuando su primo Mardoqueo le envió la noticia del decreto, su mensaje no fue suave. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento como este? Era un momento de fe temblorosa. Esther conocía la ley. Nadie se acercaba al rey sin ser invitado, ni siquiera la reina. Hacerlo significaba la muerte. Pero también sabía que el silencio le costaría más que su vida. Le costaría a su pueblo. Así que ayunó, rezó, y fue. Las puertas doradas se abrieron. El rey levantó la vista y, por la mano invisible de Dios, extendió su cetro. Esther vivió, y también lo hizo la esperanza. Reveló su identidad. Desveló el complot de Amán. El enemigo fue colgado en la misma horca que él mismo había construido. Se promulgó un nuevo decreto. Se permitió a los judíos defenderse, y en el día de su supuesta extinción, se mantuvieron en pie y sobrevivieron. Persia estuvo a punto de convertirse en su tumba. En cambio, se convirtió en su campo de batalla y en su victoria. Pero algo había cambiado. El mismo imperio que una vez liberó a Israel, ahora lo ponía en peligro. Y aunque la liberación llegó, vino acompañada de una advertencia. Persia ya no era solo un aliado, era el escenario tanto de bendiciones como de amenazas. Un reino que podía proteger un día y traicionar al siguiente. La dualidad de Persia quedó al descubierto. Y desde ese día en adelante, los judíos recordarían: el exilio nunca es lo mismo que el hogar, y el favor en una tierra extranjera puede desvanecerse en un solo latido. Siglos antes del programa nuclear de Irán, antes de los cánticos, antes de que las banderas ardieran en calles abarrotadas, antes de que Israel renaciera como nación en 1948, Ezequiel lo vio el polvo de los ejércitos en marcha, la reunión de naciones bajo un único propósito. Vio Persia, no oculta tras fronteras ni velada por la política moderna. Lo escribió claramente. Persia volvería, no como salvadora, sino como punta de lanza. Un nombre encerrado en el tiempo, esperando el momento en que la historia alcanzara la profecía. Ezequiel 38. Una de las visiones más escalofriantes y misteriosas de toda la Escritura.
una visión no del pasado, sino de los últimos días, un tiempo en el que Israel, restaurado y seguro, volverá a estar rodeado, no por accidente, no por coincidencia, sino por diseño, el diseño de Dios. Se forma una coalición, Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y con él sus aliados, Put, Cuz, Gomer, Bet-Togarma y Persia. No cualquier nación, no un simple seguidor militar, el primero en ser nombrado, y en la visión se levantan como una tormenta. Su objetivo es claro: saquear, destruir, borrar a Israel del mapa. Pero lo que llama la atención no es solo la violencia, sino la ilusión. Invadiré una tierra de aldeas sin murallas, escribe Ezequiel, un pueblo pacífico y desprevenido. Llegan cuando Israel menos lo espera, cuando la tierra prospera, cuando su pueblo se siente seguro. ¿Te suena familiar? Hoy en día, Irán arma a sus aliados en el norte y el sur de Israel: Hezbolá, Hamás, milicias en Siria e Irak. Los misiles se posicionan en silencio. Las alianzas cambian a puerta cerrada. No es caos, es coreografía. Esto no es solo una guerra, es un plan divino, porque Dios no está ausente en la visión de Ezequiel. Él está observando, esperando, y cuando la coalición se mueve, Él se mueve más rápido, no con diplomacia, no con sanciones, sino con furia. Convocaré una espada, dice el Señor. Derramaré torrentes de lluvia, granizo y azufre ardiente. Dios mismo entra en el campo de batalla, no para negociar, sino para revelar. ¿Revelar qué? Que Israel no está defendida solo por cúpulas de hierro, que su pacto no se sostiene por tratados, sino por la mano del Todopoderoso, que cuando las naciones la rodean, lo rodean a él. Persia pensó que había regresado para conquistar, pero fue arrastrada a algo más antiguo, más profundo, escrito antes de que levantara el puño, porque Ezequiel no describió una guerra aleatoria, describió un momento diseñado por el cielo, una trampa para el orgullo, una lección para las naciones, un punto de inflexión en el que el mundo aprende, de una vez por todas, quién gobierna realmente la tierra. Y Persia entra voluntariamente en la historia que creía estar escribiendo, pero el autor ya la está esperando. El imperio se desvaneció, pero el espíritu nunca murió. Después de que la edad de oro de Persia se resquebrajara bajo el peso de la conquista griega, la tierra cambió de manos una y otra vez. Romanos, árabes, mongoles, turcos, cada uno dejó su huella, remodeló sus fronteras, renombró a sus reyes, pero el suelo siguió siendo el mismo, antiguo, a la espera. Bajo siglos de conquistas y confusión, el espíritu de Persia, el que vio Ezequiel, esperaba su momento para resurgir. Ese momento llegó en 1979. El mundo observaba cómo las multitudes llenaban las calles de Teherán, cantando no por los reyes, sino por Dios, o al menos eso parecía. La revolución islámica no fue un levantamiento cualquiera. No se trataba de territorio, ni de impuestos. Ni siquiera se trataba del poder en el sentido habitual. Se trataba de pureza, de teocracia, de venganza envuelta en túnicas y versos. La monarquía fue barrida. El Shah huyó al exilio, y en su lugar surgió un nuevo gobernante, no con una corona, sino con un turbante negro y un único y ardiente mensaje. El ayatolá Ruhollah Khomeini no solo dirigió un país, sino que lo redefinió. Irán ya no era un reino ni una república. Se convirtió en un Estado islámico, guiado no por la voluntad del pueblo, sino por la interpretación divina. Una revolución construida sobre sermones, sobre sangre, sobre la creencia inquebrantable de que el Islam debía levantarse e Israel debía caer, porque para el nuevo Irán, el Estado judío no era solo un vecino, era un infiel, un símbolo de la corrupción occidental, un intruso extranjero en tierra sagrada. Israel no era una nación sobre la que debatir, era un cáncer que debía extirparse. Y desde ese año en adelante, Irán dejó clara su postura, no solo en discursos, no solo en eslóganes, sino en sus políticas,
en la guerra y en sus propias profecías. Miles de millones de dólares fluyeron hacia grupos terroristas que habían jurado destruir a Israel. Hezbolá en el Líbano, Hamás en Gaza, la Yihad Islámica en Cisjordania. Se introdujeron misiles de contrabando, se financiaron redes de túneles, se entrenaron ejércitos en secreto, y en el centro de todo ello, una obsesión singular, la eliminación de Israel del mapa. Pero detrás de la furia había algo más antiguo, algo más profundo. El ayatolá puede haber invocado la religión, pero el espíritu detrás de la revolución se remontaba mucho más allá del Corán. Se remontaba al rollo de Ezequiel, al príncipe de Persia en la visión de Daniel, al antiguo adversario que siempre ha tenido como objetivo al pueblo de Dios, no por motivos políticos, sino por una promesa. Irán no solo cambió de gobierno en 1979, cambió de espíritu, de aliado a adversario, de puente a campo de batalla, y, de repente, la profecía de Ezequiel ya no parecía lejana, parecía viva. Persia había resurgido, no como la mano que liberó a Israel, sino como la voz que grita con rabia, «Muerte a Sión». Y la Biblia ya lo había visto venir. En la mayoría de las naciones, la política exterior cambia con el viento. Nuevos líderes, nuevas épocas, nuevas prioridades. Pero en Irán, una cosa permanece inalterable. La destrucción de Israel no es una postura, es un propósito. Está escrito en su ADN, codificado en sus leyes, grabado en la Constitución de la República Islámica. Desde el día en que la revolución se afianzó en 1979, Israel no era simplemente un rival, era el enemigo de Dios, el ocupante de la tierra musulmana, el llamado Pequeño Satán. Y a diferencia de los enemigos políticos con los que se puede negociar o tolerar desde la distancia, Israel se convirtió en algo completamente diferente, una ofensa espiritual, una mancha teológica que Irán cree que debe borrar para cumplir su misión divina. Las calles de Teherán aún resuenan con las mismas palabras. Marg bar Israel, muerte a Israel. Pero no son solo consignas, son órdenes de marcha. No se trata de propaganda para las masas. Es la ideología que guía al Estado, y eso es lo que lo hace diferente. Irán no solo odia a Israel, se ha construido sobre ese odio, lo financia, lo arma, lo exporta. Cada año, miles de millones de dólares fluyen desde Teherán a manos de violentos grupos proxy, Hezbolá en el Líbano, Hamás en Gaza, la Yihad Islámica en Cisjordania, milicias en Irak y Siria. No son solo aliados, son tentáculos, extensiones de la voluntad de Irán, extendidos por todo Oriente Medio como un incendio forestal a la espera del viento adecuado. E Irán no lo niega. De hecho, se jacta de ello. El difunto general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds, sonrió una vez mientras señalaba la frontera norte de Israel y decía: «Ya hemos llegado hasta allí». Tenía razón. Hezbolá se encuentra ahora a las puertas de Israel con más de 150 cohetes apuntando hacia el sur. Hamás y la Yihad Islámica atacan desde el sur. Las milicias respaldadas por Irán se acercan sigilosamente desde Siria. No es una guerra a punto de estallar, es una trampa ya preparada. Y en el centro de todo ello, la ambición nuclear de Irán, una amenaza no solo de destrucción, sino de aniquilación. Porque para el régimen iraní, la paz no es el objetivo final, lo es la aniquilación. La eliminación total de Israel de la faz de la tierra, no como una victoria estratégica, sino como una limpieza espiritual. Pero esta es la cruda realidad. Esto no es nuevo, no es solo odio moderno, es una hostilidad ancestral, resucitada con nuevos uniformes, armada con nuevas armas, pero impulsada por la misma oscuridad. El mismo espíritu que susurraba en los pasillos de Amán en los días de Esther, ahora resuena en las salas de guerra y los búnkeres subterráneos de Teherán. La guerra de Irán no es solo contra un pueblo, es contra una promesa, contra un pacto que Dios hizo con Israel hace mucho tiempo. Pero lo que el régimen iraní se niega a entender es esto: pueden apuntar todos los misiles que tengan contra las fronteras de Israel, pero nunca alcanzarán al Dios que los defiende.
No solo quieren tierra, quieren Jerusalén. No Tel Aviv, no el desierto del Negev, no los derechos sobre el agua ni las ciudades fronterizas. En el corazón de la furia de Irán se encuentra una obsesión, la ciudad santa, la ciudad que la Biblia llama la niña de los ojos de Dios, el lugar donde el cielo besó la tierra, donde se erigió un templo, donde se levantó una cruz, donde regresará un rey, Jerusalén, y los profetas dijeron que sucedería, que en los últimos días no sería el petróleo lo que desencadenaría el conflicto final, ni el oro, ni el poder, sino esta ciudad, una piedra tan pesada que cualquiera que intentara levantarla quedaría aplastado bajo su peso. Zacarías lo vio, tan claro como una llama en un pergamino. En aquel día, escribe, reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para luchar. Entonces el Señor saldrá y luchará contra esas naciones, y sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. No es una metáfora, no es una alegoría, es geografía. Irán no oculta su ambición. Sus líderes no solo quieren rodear a Israel, quieren liberar Jerusalén. Esa es la palabra que utilizan, como si les perteneciera, como si les hubieran robado algo, como si estuviera esperando a que las banderas islámicas ondearan sobre sus murallas. Pero lo que se niegan a reconocer es esto: Jerusalén ya ha sido reclamada, no por Israel, no por Occidente, por Dios. En 2 Crónicas 6, el Señor declara, he elegido Jerusalén para que allí esté mi nombre. Nunca fue objeto de negociación. La ciudad no fue elegida al azar, sino que fue apartada, inscrita en el pacto y coronada por los pasos de profetas, sacerdotes y reyes. Y un día, pronto, será coronada de nuevo, con fuego y gloria. Zacarías dice que cuando las naciones vengan contra Jerusalén, cuando los ejércitos la rodeen, cuando el mundo exija su rendición, Dios mismo descenderá, no en susurros, no en visiones, sino físicamente, de manera tangible. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, y esa montaña se partirá en dos. Esto no es justicia poética, es una invasión divina. Irán quiere reclamar Jerusalén con cohetes, con revoluciones, con campañas de terror envueltas en lenguaje sagrado, pero el cielo se ríe, porque el trono que intentan reclamar ya está ocupado, porque la batalla para la que se preparan ya está predicha y ya está perdida. Cada misil dirigido a Jerusalén es un misil dirigido a la profecía. Cada discurso que declara su conquista es un discurso que declara la guerra al anciano de los días. Y cuando llegue ese día, cuando los ejércitos se reúnan y el mundo contenga la respiración, Jerusalén no caerá, se levantará, y aquel que escribió su nombre allí defenderá lo que le pertenece. No fue un rey quien detuvo al ángel, no fue un ejército, una puerta o una frontera, fue algo más oscuro, invisible, pero real. Cuando el profeta Daniel ayunó y oró durante 21 días, el cielo lo escuchó el primer día, pero la respuesta se demoró, no por accidente, no por silencio, por una fuerza mucho más antigua que Babilonia. El ángel finalmente llegó y le dijo a Daniel por qué había tardado. El príncipe de Persia me resistió. No era un príncipe humano, no era un general persa, era un ser espiritual, un poder demoníaco que operaba detrás del trono. No era mitología, era una revelación. Se corrió el telón y por un momento Daniel y nosotros vimos la verdad. Los reinos no se levantan solo por la ambición humana, se levantan por la influencia espiritual. Y Persia, aunque poderosa en ejércitos y oro, estaba guiada por un poder que no llevaba corona, un príncipe, un principado, una fuerza oscura asignada para influir en un imperio. Y esa fuerza nunca murió. El imperio puede haber colapsado, las fronteras pueden haber cambiado, los reyes pueden haber ido y venido, pero el príncipe de Persia sigue moviéndose, no en palacios, sino en salas de guerra, no a través de monarcas, sino a través de clérigos, generales e ideologías que se enfurecen contra el pueblo de Dios. Eso es lo que la mayoría de la gente no ve cuando mira a Irán hoy en día. Ven una nación, un régimen, un gobierno, pero las Escrituras nos muestran algo más, un espíritu.
antiguo, desafiante, implacable. No solo se opone a Israel con armas, se opone al pacto de Dios con malicia estratégica. Se infiltra, manipula, engaña, no solo elabora políticas, sino que tiene un propósito: maldecir lo que Dios ha bendecido, silenciar lo que Dios ha dicho, aplastar lo que Dios ha elegido. Y no es solo Irán. Pablo nos advirtió en Efesios 6, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Esta guerra tiene múltiples capas. En la superficie es física, pero debajo de ella se libra una batalla espiritual, invisible, pero no menos mortal. Por eso la hostilidad de Irán parece más profunda que la política. Por eso su odio hacia Israel es más que una simple cuestión geográfica. Porque detrás de los discursos, detrás de los misiles, detrás de las revoluciones, hay un trono invisible pero palpable. Un príncipe que todavía cree que puede ganar. Todavía cree que puede revertir la promesa. Todavía cree que puede destruir el pacto borrando al pueblo al que fue dado. Pero lo que olvida es esto: la batalla puede ser espiritual, pero también lo es la victoria. En los días de Daniel, ese ángel irrumpió, no porque el príncipe se apartara, sino porque la voluntad de Dios no puede ser detenida. Y en los días venideros, cuando el mismo Espíritu se levante de nuevo con toda su furia, no será recibido con miedo, sino con fuego. El fuego de un Dios que no solo ve la guerra, sino que ya ha escrito el final. El príncipe de Persia sigue moviéndose, pero el Rey del cielo sigue reinando. Es fácil pensar que todo esto se trata de fronteras, de misiles, sanciones y cumbres, un conflicto entre dos naciones atrapadas en un ciclo de amenazas y represalias. Pero si eso es todo lo que ves, entonces ya has perdido el punto, porque lo que se está desarrollando entre Irán e Israel no es solo político, es espiritual, y la guerra más peligrosa es la que no se ve. Pablo nos advirtió claramente: no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No era una metáfora, no era una hipérbole, era una revelación. Detrás de cada ejército hay una influencia, detrás de cada líder, una fuerza. Detrás de cada política que apunta al pueblo del pacto de Dios, hay una estrategia oscura que susurra desde las sombras. Y por eso esta guerra es diferente. Porque no es solo Irán el que lanza drones, es el espíritu que hay detrás de Irán. No se trata solo de informes de inteligencia o de ataques aéreos. Se trata de una ira ancestral que comenzó antes de que existieran las naciones, antes de que existieran las banderas. Una rebelión que comenzó en el cielo, se extendió al Edén, y desde entonces ha tenido como objetivo cada movimiento de Dios. Israel no está siendo atacado porque sea poderoso, está siendo atacado porque es profético, porque existe como prueba de que Dios cumple su palabra, y el infierno odia los recordatorios. La obsesión de Irán con Israel no proviene de una estrategia moderna, sino de un odio ancestral, una resistencia espiritual al pacto mismo. Cada vez que Israel planta un árbol, reconstruye una ciudad, celebra un día sagrado, es un recordatorio de que las promesas de Dios siguen vivas, y para las fuerzas de la oscuridad, eso es insoportable. Así que agitan imperios, financian el terrorismo, susurran mentiras al oído de reyes y clérigos, y convencen al mundo de que solo se trata de política. Pero no es así. Es una guerra, no de carne y hueso, sino de reinos, uno de luz y otro de oscuridad. Y el campo de batalla no está solo en los desiertos o en las calles de las ciudades, está en las mentes, en los espíritus, en cada decisión que se toma en Teherán, en cada política que se aprueba en la ONU, en cada misil lanzado hacia Jerusalén. Esta es una guerra que no se libra solo con tanques, sino con ideologías, con mentiras, con miedo. Es estratégica, inteligente y antigua. Y si intentas combatirla solo con herramientas humanas, debates, negociaciones, presión económica, siempre perderás, porque estás usando escudos de papel contra espadas invisibles. Pero aquí está la esperanza. El enemigo es invisible, sí, pero no invencible.
Dios no ha dejado a su pueblo indefenso. Las armas de nuestra guerra no son carnales, son divinas. Y mientras el infierno arde con fuego y furia, el cielo no permanece en silencio. Los ángeles siguen moviéndose. El Espíritu Santo sigue hablando. Y el resultado ya está sellado. Así que no se trata solo de Israel e Irán. Es algo más antiguo, algo más profundo. Y ya ha sido visto por los ojos del cielo. Se le conoce por un solo nombre: Gog, sin título, sin corona, sin origen claro, solo un nombre que resuma misterio y peso. En Ezequiel 38, entra en la historia no como un hombre de paz, sino como el líder de una tormenta que se avecina. Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y con él, no una nación, ni dos, sino una coalición, una alianza de reinos, ideologías y antiguas animosidades unidas por un objetivo: la destrucción de Israel. Durante siglos, los eruditos se han preguntado, ¿quién es Gog? Algunos apuntan al norte, a regiones que en su día fueron gobernadas por los escitas y que ahora están cubiertas por Rusia y Asia Central. Otros ven en los nombres Mesec y Tubal ecos de naciones modernas perdidas bajo capas de geografía y tiempo. Pero lo que más importa no es el mapa, sino el movimiento. Porque Gog no es solo un hombre, es un espíritu de dominación, un detonante de la guerra que Dios ya vio venir. Y la aterradora verdad no viene solo. Ezequiel los nombra: Persia, el actual Irán, Put, Libia, Cus, Sudán o Etiopía, Gomer, Beth Togarma, naciones del norte y del sur, del este y del oeste. Algunos son enemigos antiguos, otros desconocidos modernos, pero la profecía dice que se unirán como el hierro se une al hierro, no de forma natural, sino estratégica, unidos por el odio, por el engaño y por la creencia de que finalmente podrán borrar lo que Dios ha preservado. Irán no atacará a Israel por sí solo, lo sabe, nunca fue diseñado para ello. La profecía pinta un cuadro mucho más peligroso que una amenaza en solitario. Pinta un cuadro de un asedio multinacional, un frente de guerra que se extiende a través de continentes, un intento final de abrumar a Israel no con una espada, sino con muchas. Y si se observa con atención, ya se pueden ver las piezas moviéndose en su lugar. Irán profundiza sus lazos con Rusia. Turquía cambia su postura. Los regímenes del norte de África forjan alianzas silenciosas. Ejércitos proxy se extienden como enredaderas por todo Oriente Medio. Y en las sombras, Gog espera. Esto es más que política. Estas alianzas no son aleatorias. Son citas antiguas que encajan con precisión profética. Ezequiel no solo describió un acontecimiento, sino que describió un plan. Una guerra que no comenzaría con un solo ataque, sino con la convergencia de enemigos que Israel nunca pensó que se unirían. Pero la profecía también dice esto: la alianza de Gog caerá, no por la fuerza de Israel, no por su fuerza aérea, sino por intervención divina. Dios se levantará, no para negociar, sino para dar a conocer su nombre. Así que cuando veas formarse alianzas extrañas, naciones que nunca pensaste que hablarían entre sí de repente hablando de guerra, no lo descartes. La gran alianza no está por llegar, ya se está formando. Y Gog solo está esperando el momento adecuado para llevarlos al fuego. El rollo fue escrito hace más de 2500 años, pero de alguna manera, parece el titular de mañana, Ezequiel 38 no era una parábola, no era poesía, era una visión de guerra, un vistazo profético al capítulo final de la arrogancia humana, cuando las naciones se levantarán no solo contra Israel, sino contra el Dios que la defiende. Y, ahora, tenemos que hacernos la pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Estamos viviendo dentro de esa visión? ¿Estamos viendo cómo se desarrolla en tiempo real? Mire a su alrededor. Irán no solo está adoptando una postura, se está preparando. Establece alianzas con Rusia y China. Financia ejércitos proxy en Líbano, Siria, Irak y Gaza. Y cada día se acerca más a la capacidad nuclear. Sus líderes ya no hablan con amenazas veladas, hablan claramente, en público. Jurán
borrar a Israel del mapa. Corean muerte a Estados Unidos al unísono. Creen que se trata de una guerra divina y no van a dar marcha atrás. ¿Y Israel? Está rodeado, por todos lados. Misiles desde el norte, túneles desde el sur, espionaje en sus ciudades, guerra cibernética contra su infraestructura, una nación del tamaño de Nueva Jersey, pero que es el foco de la ira de todo el mundo. Eso no es política, es precisión profética. Ezequiel 38 describe un momento en el que Israel habita en seguridad, una época en la que se siente fuerte, reconstruida, arraigada. Eso es ahora. Nunca en la historia moderna Israel se ha sentido más soberana, más arraigada. Y, sin embargo, nunca ha estado más en peligro. Esta es la tensión que vio Ezequiel, la ilusión de seguridad antes del golpe. Y la coalición de Gog ya no es una teoría. Rusia ya está activa en Siria, a pocos kilómetros de la frontera con Israel. Turquía oscila entre sus vínculos con Occidente y sus ambiciones islámicas. Irán refuerza su control sobre todos los rincones de la región, y naciones que antes estaban desconectadas ahora hablan el mismo idioma, la oposición a Israel. El plan se está concretando. Las piezas ya no están dispersas, se están moviendo, silenciosamente, rápidamente. Esto no es sensacionalismo, es alineamiento. La profecía no consiste en adivinar la hora, consiste en observar las señales. Jesús dijo: «Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca». Y ahora estamos viendo esas mismas cosas, ante nuestros ojos, no en las sombras, en los titulares. El ascenso de Irán, el cerco de Israel, la gran alianza que se forma como nubes de tormenta en los confines del mundo. Y aún así, la mayor parte del mundo duerme, distraído, dividido. Pero el reloj de arena está corriendo, porque la guerra que describió Ezequiel no es una posibilidad, es una certeza. Y la única pregunta real que queda es: ¿en qué parte de la historia nos encontramos? ¿Estamos al comienzo de la sacudida o en el último suspiro antes de la tormenta? Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara: la profecía ya no espera, está en movimiento, y la tierra se mueve con ella. En toda historia llega un momento en que el autor interviene. Ezequiel no solo vio una guerra, vio un juicio final, un momento en el que los ejércitos del mundo marchan hacia Israel, confiados, blindados, sin oposición. Y entonces, de repente, Dios se levanta, no de forma simbólica, no de forma sutil, sino con un poder que sacude la tierra. Los profetas lo llaman su ira ardiente, no porque sea emocional, sino porque es santo. Y algo sagrado ha sido tocado, su pacto. Las naciones vienen a por Israel como depredadores en un frenesí alimenticio. Creen que es vulnerable, creen que nadie vendrá, que pueden invadir sus fronteras, romper sus defensas, borrar su nombre, pero lo que no comprenden es que Israel no está sola, está atada a una promesa, y esa promesa tiene un defensor. Ezequiel 38:30 y 9 lo describe con aterrador detalle: «Convocaré una espada, ejecutaré el juicio, con plagas y derramamiento de sangre, torrentes de lluvia, granizo y azufre ardiente». No se trata de una defensa militar, es una intervención sobrenatural. Dios utiliza la propia creación como arma. Los terremotos desgarran la tierra, el fuego llueve del cielo. Los ejércitos entran en pánico y se vuelven unos contra otros. La confusión inunda sus filas. Y el mundo observa, atónito, porque ninguna coalición de naciones, ni Rusia, ni Irán, ni los ejércitos de la tierra, puede resistir la furia del Dios viviente. No se trata de venganza, se trata de reivindicación. Dios no está defendiendo un pedazo de tierra, está defendiendo su nombre, su pacto, su plan, el corazón mismo de la historia redentora. Él permite que el enemigo se reúna, no para destruir a Israel, sino para revelarse a sí mismo, para mostrar a las naciones, de una vez por todas, quién es Él, que no está lejos, que no ha sido olvidado, que todas las promesas que ha hecho siguen en pie.
y que todas las amenazas contra ella serán respondidas. Este es el momento en que el silencio termina, cuando los titulares se convierten en profecías cumplidas, cuando la tierra misma da testimonio. Dios ha entrado en la batalla. ¿Y el resultado? Ezequiel lo dice claramente: mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esta es la guerra que despertará al mundo, no por el tamaño de los ejércitos, sino por aquel que la interrumpe. El mundo mirará hacia arriba, no a los drones, sino al cielo abierto, no a los generales, sino a la gloria. Y se darán cuenta, esto no era solo una guerra contra Israel, era una guerra contra el pacto de Dios. Y Él vino a responder por sí mismo. Ningún tratado la terminará, ninguna negociación la calmará. Solo el fuego de Dios trazará la línea. Y cuando termine, el mundo nunca volverá a ver a Israel, ni a su Dios, de la misma manera. No comenzará con una conferencia de prensa, no habrá una cumbre de paz ni un acuerdo firmado, no habrá cámaras, no habrá alto el fuego. El mundo estará temblando, sin aliento, con los ejércitos ya en movimiento. Jerusalén estará rodeada, misiles en el cielo, soldados en las calles. Y justo cuando el mundo cree que está al borde del colapso, cuando todos los expertos dicen que es demasiado tarde, cuando el último aliento de Israel parece inevitable, Él viene. No es un general, no es un diplomático, es un rey. Zacarías 14 nos da el momento. No es vago, no es simbólico. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos, al este de Jerusalén. El mismo lugar desde donde ascendió será el lugar al que regresará. Y cuando sus pies toquen la montaña, ésta no le dará la bienvenida con suavidad. La tierra misma se partirá en dos. El monte de los Olivos se abrirá, moviéndose mitad hacia el norte y mitad hacia el sur. Entre ambos se formará un gran valle. No será la erosión, no será el tiempo, será el poder. Porque esto no es solo un regreso, es una coronación. Los ejércitos reunidos contra Jerusalén mirarán hacia arriba. Tendrán sus armas preparadas, pero no servirán de nada. Sus planes se derrumbarán antes que sus pies, porque lo que desciende del cielo no es solo luz, es autoridad, definitiva, irrevocable. El león de Judá, la raíz de David, el que fue traspasado, ha vuelto. Y esta vez no viene para ser crucificado, viene para reinar. El mundo pensó que la política podría arreglar esto, que las negociaciones podrían comprar la paz, que los líderes podrían detener la profecía con firmas y discursos, pero la profecía nunca se escribió con tinta, se escribió con sangre. Y ahora, aquel que la derramó regresa para reclamar lo que es suyo. El monte de los Olivos no se parte por la tectónica, se parte porque la creación reconoce a su creador. Cada árbol, cada piedra, cada raíz oculta, se desgarra bajo el peso de la gloria. Los mismos pies que caminaron por Galilea, las mismas manos que partieron el pan en un aposento alto, la misma voz que calmó las tormentas, es Él. Y todos los enemigos de Israel, todas las armas levantadas contra ella, caen no por la superioridad del fuego, sino porque han desafiado al rey equivocado. No habrá segunda ronda, no habrá empate, no habrá supervivientes en la rebelión. Este es el momento al que todos los profetas señalaron, el día en que los cielos se abrirán y el trono del cielo tocará la tierra, no en sentido figurado, en Jerusalén, y la montaña lo recordará, y la ciudad temblará, y el mundo finalmente comprenderá. La batalla nunca fue por la tierra, fue por la soberanía, y ahora el Señor ha regresado para reclamar lo que es suyo.